Muy buenas noches, 9 de octubre 2025, Kini on the road. Comenta, likea, comparte, haz lo que quieras. Estás bienvenido a mi canal. Eh, Amigos, familia, un beso a todos y muchas gracias por los ánimos y tal. Bueno, voy a seguir constante con ello. Ya sé que esto no es una tarea de un día, es de constancia. Y hoy vengo a contaros una anécdota más con motivo del Día de la Hispanidad. Hoy, jueves 9 de octubre, la embajada ha organizado un cóctel con españoles y a mí no me han invitado. Entonces, mi mujer, vía la mujer de otro español, que es un amigo mío, Santi, muchas gracias por la invitación y lo siento de haber desistido, pero voy a comentar un poco por qué he desistido y tal, ¿no? Me parece bastante de bajo nivel, llevo 15 años por aquí que no me hayan invitado, entonces me parece bastante, no me apetecía ir. No me apetecía ir ya por el simple hecho de que la embajada no ha tenido la decencia de invitarme, primero. Segundo, porque estoy viendo algunas cosas en la tele sobre la recepción a los españoles de la flotilla y me ha hecho recordar lo que yo viví en Burkina Faso en 2014 y el abandono que tuve por parte de las instituciones españolas en un golpe de Estado que viví en mis carnes y es mi forma de vendetta. No es nada contra españoles, me hubiera gustado mucho asistir, tomar algo, incluso mi mujer se ha llevado un pequeño fiasco porque tenía ganas de ir y lo siento también por ti, mi amor, pero soy así, soy un poco así, soy un poco raro y esto es así. Lo siento chicos. Eh, Voy a contar esta anécdota porque he dicho, joder, Día de la Hispanidad, no me invitan, soy un gran defensor de mi España querida, un gran admirador de nuestros grandes héroes, Blas de Lezo, Churruca y muchos más, y adoro la historia y la adoro la de España aún más, me parece increíble. Pero eso, es mi pequeña forma de vendetta y he dicho, joder, con el circo que estoy viendo, con la recepción de los españoles y todos los medios que se han puesto en juego para traerlos de aquel periplo bélico, mortal y tal, que no los critico, no los critico a los de la flotilla. Critico lo que me pasó en Burkina. Mis amigos y mi familia conocen esta historia. Vosotros, internautas, amigos de Kini on the Road, pues no, quizás no conocéis esta historia y os la cuento y es, pues bueno, me parecía un buen momento con la invitación rechazada para el Día de la Hispanidad, con lo que estoy viendo estos últimos 2 días sobre la recepción de españoles de la flotilla y lo que me pasó en Burkina Faso y el abandono que tuve por parte de la embajada. Bueno, de hecho, en Burkina Faso no había embajada, no hay ni consulado, hay un cónsul honorario que se tocaba los pies, básicamente todos los días, no servía para nada y dependía de la embajada de España en Costa de Marfil, que no movió ni un solo dedo para ayudarme en aquella situación, esa situación en la que mis mayores apoyos vinieron por parte de mi padre, toda mi familia, que movió tierra con aire para intentar ayudarme. Ángel, ya sé que estás siguiendo mis vídeos de vez en cuando, que hemos vivido aventuras en África juntos. Rubén, que es mi mentor, uno de mis mentores, pero yo creo que uno de los principales, su apoyo psicológico en aquella situación y bueno, y luego mis amigos, porque después de lo que me pasó, bueno, hubo apoyo, bueno, comentarios de apoyo y tal, ¿no? Muchas gracias a todos por aquello, porque ya sé que yo os lo he dicho en alguna ocasión, pero que sirva este vídeo para que esté dedicado a todos vosotros, por lo que hicisteis aquel día y por el apoyo y por todo, ya sabéis lo que quiero decir. Bueno, pues 14 de octubre de 2014, golpe de Estado en Ouagadougou. El golpe de Estado comienza desde un levantamiento popular porque el presidente Blaise Compaoré quiere votar en la Asamblea Nacional un cambio en la Constitución que básicamente le permita permanecer en el poder de por vida.
Entonces yo trabajaba y vivía en Ouagadougou, vivía en un hotel que se llamaba el Hotel Jolie y que era propiedad de la mujer del presidente, el mismo presidente que estaba votando este cambio en la Constitución que provocó el levantamiento popular. Entonces a las 8 de la mañana yo me preparaba para ir a trabajar, como todos los días, tenía un coche a mi disposición, entonces bajé al lobby y cuando estaba en el lobby, pues la gente de recepción me dijeron que había algunos problemas en el centro de la ciudad y que sería mejor que me quedara en mi habitación. Me pareció muy raro, yo subí a mi habitación, llamé a la gente de la empresa, me confirmaron que había un poco de altercados, pero que la situación se iba a controlar rápidamente y que en cuanto la situación se controlara me llamarían para que fuera trabajo. Bueno, pues no tenía mucho que hacer aquel día y me fui a la habitación. En aquel momento me acuerdo que puse la televisión, ya sabéis por este vídeo que me gusta la geopolítica, entonces sí que es normal que me ponga canales como el CNN o canales similares de noticias y me sorprendió ver a Ouagadougou en las noticias en la CNN. Vi la Asamblea Nacional con disturbios y tal, no le di más importancia, me fumé un cigarrillo y me dormí. Me dormí, me eché una siestecilla. Y al cabo de más o menos una hora me desperté con mucho calor. Cuando me desperté con este calor me di cuenta que no había electricidad, por lo tanto el aire acondicionado no funciona. En Ouagadougou, Burkina Faso, zona del Sahel, Sáhara, eh, puede hacer mucho calor. Yo creo que podría hacer 40 grados ese día fácilmente. Entonces, pues con el calor y tal, sin televisión, dije, joder, ¿qué está pasando? Escuchaba mucho ruido fuera del hotel, entonces me acerqué a la ventana, abrí la ventana y podía ver el centro de la ciudad, más o menos. Este hotel estaba en la zona residencial fuera del centro y veía un humo negro que salía de lo que es la Asamblea Nacional y es donde comprendí que estaba en llamas. Además vi mucha gente corriendo hacia la zona residencial donde yo vivía, porque como os digo, este hotel era propiedad de la mujer del presidente que estaban intentando sacar del gobierno con este sublevamiento o sublevación, perdón. Bueno, pues ahí me sorprendió un poco la cosa, bajé al lobby y conforme bajaba al lobby escuchaba más y más ruido, cristales que se rompían, no sabía qué pasaba, empezaba a coger un poco de estrés y cuando llegué casi al lobby pude acercarme a, 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 observar lo que pasaba en recepción y me di cuenta que había mucha gente entrando en bandadas desde la calle y los cristales rotos y no había ya personal del hotel. Entonces cogí bastante miedo, subí a mi habitación, cerré mi habitación y llamé, pues no me acuerdo bien de la secuencia, si fue con Ángel o con Rubén, ya me perdonaréis, y tuve conversaciones sobre, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No tengo información y tal. Y ahí es cuando pues mis allegados pues me dijeron que había unos problemas enormes en Ouagadougou, esta sublevación y que, oye, que tuviera cuidado, que me quedara en mi habitación y tal. Por supuesto, llamé también a mi padre estaba intentando llamar a todo el mundo para intentar ayudarme en esta situación y en ese momento empecé a escuchar que la gente subía hacia los pisos donde estábamos en las habitaciones y poco a poco pues más y más ruidos, se sentían ruidos muy fuertes, se rompían las puertas, gritos de clientes, se sentía, lo entendía y entonces estaba cogiendo bastante miedo. En aquel momento me acuerdo que abrí alguna vez la puerta de la habitación y vi mercenarios armados, militares privados, y yo estaba pues acojonado. Eh, Perdonar por el lenguaje explícito, pero esto es así. Estaba acojonado, entonces, pues oye, como nadie me aportaba solución, yo quería salir de allí, pero no podía salir porque la gente estaba entrando en el hotel, golpeando y tal, pues dije, joder, o sea, con el estrés, pues cuando abrí la puerta y vi a mercenarios, dije, oye, vi que estaban rescatando a gente de otras habitaciones, ya venían específicamente a unas ciertas habitaciones, y entonces cuando les veía que cogían al cliente de la habitación y salían, pues le paré una vez a uno de los mercenarios que venían pues, súper armados, los tíos cuadrados y tal, ¿no? Pues como en las películas, y le dije, oye, pues ayudarme, tal, ¿cómo, ¿me puedo ir con vosotros, tal y cual? Y me dijeron, ¿qué pasaporte tienes? Les dije, tengo pasaporte español, me dijeron, lo sentimos, pero no podemos, solo hemos venido a coger americanos, americanos, canadienses y sudafricanos.
Y dije, pues muchas gracias, y se fueron. Entonces yo me quedé en mi habitación solo, esperando ayuda. Entonces me quedé solo, y a medida que veía que la gente subía en bandadas a la habitación, cuando lo escuchaba, cogí mucho miedo, y en una de las conversaciones con la gente con la que he dicho que hablé, pues me dijeron: quédate con lo mínimo, quédate con el pasaporte y el teléfono, por si acaso, y escóndete. Intenté esconderme en la ventana, en el balcón, no lo veía claro, me intenté esconder debajo de la cama estaba torcida cuando metía debajo, no cabía, entonces dije, esto es ridículo, me van a, me van a tratar por tonto, igual si tenían intenciones pues aún más de matar a un tonto. Entonces pues salí de la habitación, encontré vamos a decir, uno de estos en los pasillos, estos cuartos en los que bajan tuberías y cables de pisos en los hoteles, ya sabéis, para el mantenimiento. Pues veía que podía caber, entonces me metí en ese armario, cerré las puertas como podía, porque desde dentro no las podía fijar, y ahí me quedé escondido. Puse el teléfono en silencio, además mi teléfono estaba vibrando todo el rato, o sea, notaba que eso vibraba, pero ya entendía que la gente estaba en el piso segundo, que es donde yo estaba. Ya pues en el piso donde estaba escondido, pues tenía la gente a centímetros de mí, cientos de personas entrando en las habitaciones, golpeando, los clientes gritando, etcétera. Y bueno, pues al cabo de unos 20 minutos escuché lo que creía, y luego supe que eran tiros de ametralladora. Parece ser que fueron los militares que vinieron a socorrer el hotel. Claro, en aquel momento los militares pensaban que podían contener la situación, entonces pegaron algunos tiros, hicieron un poco de ruido, y escuché cómo la gente se iba del hotel. Entonces, a un momento dado, cuando escuché que ya había silencio total, pues yo estaba temblando en aquel armario agarrado a esas tuberías. Pues abrí un poquito así, tuve suerte de que no abrieron nunca, abrí un poquito así, vi que no había gente y me volví a mi habitación. Llamé a mis allegados, les dije, oye, pues mira lo que ha pasado, que estoy aquí, que joder, ¿quién me puede ayudar? Un gran, un gran abrazo a Maersk. Trabajé 11 años en esa empresa danesa, lo dieron todo también, gracias a vosotros también, si un día me escucháis, porque pusieron todos los medios posibles. No pusieron en marcha los mercenarios como hicieron las empresas de minas, como se acabó de hablar, porque estos canadienses y tal estaban en minas. Es muy corriente en Burkina Faso trabajar en las minas. Y bueno, no sé por qué, pues MERS no lo puse, pero sí que hicieron muchas cosas para tenerme al corriente, para intentar contactar embajadas. Bueno, las embajadas me hicieron realmente mucho. España no tiene nada en esa zona, era bastante ridículo. Entonces volví a mi habitación, y como os digo, llamé a mis allegados y les dije lo que había pasado, y ya pues empecé hasta casi reírme un poco. Me acuerdo con Rubén que nos reíamos un poco de lo que había pasado, y diciendo, joder, qué cerca has estado y tal, y eso. Entonces, durante la conversación con Rubén, si me acuerdo bien, Rubén, pues escuché que la marabunta de gente volvía al hotel, es decir, los militares ya se habían ido, y le dije a Rubén, están volviendo, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y bueno, Rubén, ya no me acuerdo la secuencia, si fue Rubén o Ángel, los dos yo creo además, que me dieron buenos consejos, me dijeron de quedarme tranquilo, de no ser agresivo. Me llamó también un equipo de seguridad de la empresa Maersk, porque tienen una unidad de trabajo, una unidad de gente que se dedica a este tipo de sucesos, para calmarte, para decirte lo que tienes que hacer. Y me dijeron, Joaquín, en principio no van contra los extranjeros, no es un ataque contra la población extranjera, quédate con calma y tal, pero parece que están saqueando las habitaciones, que están tal, no intentes pelear con nadie ni tal, tú déjales que se lleven lo que sea, no pongas en riesgo tu vida y tal. Entonces, bueno, ¿os imagináis ese tipo de conversación con, no sé, qué tenía yo? Pues 26 añitos, yo creo, más o menos, 26, 27 añitos tenía en aquel momento, en 2014. Y me acuerdo, bueno, una anécdota también para recordar, que envió un besazo a mi hermana Natalia, pues fue que una de las cosas que recordaba
con mucha pena, una de las cosas que me pasaron en la cabeza y se quedaron aquí. Podría haber pensado en mil cosas, pensé en mil cosas, la vida te pasa por delante de los ojos como dicen en las películas antes de morir, pues se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero recuerdo especialmente a mi hermana Natalia porque el día antes habíamos discutido y no había tenido la oportunidad de haber terminado la conversación bien y dije, joder, hostia, que acabe aquí la historia que acabe aquí la historia y que no he podido hablar con mi hermana normal. Pues un beso a mi hermanica, que espero que vea este vídeo. Y bueno, cuando ya sentí que la segunda ondanada de personas pues venía, pues ya vi que estaban en el segundo piso y que era demasiado tarde para esconderme en el mismo cuarto que os he explicado antes. Ya sabía que debajo de la cama no tenía ningún sentido, el balcón era minúsculo, me iba a caer, y dije, bueno, no sé por qué, no me preguntéis, cada uno tiene las experiencias que tiene en la vida. Yo he tenido esta y vosotros pues tendréis las vuestras, yo os cuento la mía y ya está. Pero sí es verdad que en aquel momento ya, no sé, es como realizas que no hay nada que hacer. Es muy interesante porque creo que es una experiencia vital que no mucha gente tiene, alguno igual la ha tenido y podrá comprender lo que le estoy diciendo. Cuando no sabes lo que te va a pasar, ya los dados se han tirado en la mesa, ayuda no va a llegar, estás solo en esa habitación, sabes que van a entrar en la habitación, no sabes lo que va a pasar, escuchas gritos, golpes muy fuertes, tan fuertes que podríamos decir que son golpes, o sea, tiros de escopeta, de una gran escopeta, no sabes, nunca has estado en una situación así, no sabes lo que puede ser, te imaginas todo, entonces te puedes imaginar pues que lo peor también puede pasar y que puedas perder la vida. Entonces, pues bueno, en mi caso, pues tuve un sentimiento de calma total, no sé por qué, como si el cerebro te ayuda a decir, ya no puedes hacer más, quédate tranquilo porque ahora ya tú no cuentas, ya es Dios. Eh, Creo en Dios. Ya hablaremos de mis religiones otro día. Mi mujer es de origen musulmán, yo de origen español, obviamente cristiano católico, pero he cambiado bastante en mi forma de ver la religión. Sin embargo, creo en Dios. En aquel momento, pues dije, oye, pues estoy en manos de Dios, me encendí otro cigarro, me senté en la cama, miré al espejo y me quedé mirando a mí mismo diciendo, tranquilo, muy tranquilo. Y ya es cuando realmente sientes que la gente empieza a acercarse mucho a tu habitación, cientos de personas, se oyen cientos de personas gritando, peleando, y entonces ya notas que van reventando puertas y se van acercando a la tuya, entonces el ruido de tumbar las puertas pues se acerca cada vez más y más y más, hasta que ya sabes que ya llegan a tu puerta y ya empiezan a golpear a tu puerta. Y entonces, pues nada, pues golpearon a mi puerta 4, 5, 6 veces hasta que pues la reventaron y entonces entró pues una multitud de gente de todas las edades, burkinabeses, me lo robaron todo, también me golpearon porque querían coger pues eso, pues mi ropa, mi reloj, mis zapatos, todo. Tuve un poco de suerte porque me metí el pasaporte en, en el calzoncillo, entonces no se llevaron, estaba con una pantalonera como la que llevo hoy y no se llevaron eso, me cogieron por el cuello para intentar decirme si tenía dinero, me golpearon un poco, hubo tortas, un puñetazo o dos y tal, y estaba acojonado, se llevaron todo, se llevaron no solo mis maletas y todos mis bienes, pero se llevaron todo lo que os podéis imaginar de una habitación, hasta el colchón, el aire acondicionado, las tuberías del baño, el cobre, o sea, la bañera, todo, se lo llevaron todo. Y yo pues al final me quedé, intenté protegerme hasta que ya no me quedaba nada, estaba con una camiseta, unas chancletas y una pantaloneta, me quedé en una esquina y lo único que decía es no me peguéis, no me peguéis en francés y que no tengo ningún problema con nadie. Fue muy gracioso porque en un momento dado, cuando están todos alrededor mía,
pues eso, pues no sé, decenas de personas intentando cogérmelo todo, ¿no? Me acuerdo de un chico que muy majete, que, bueno, pues ya lo único que me quedaba era el teléfono, ¿no? Y les dije, joder, dejarme el teléfono, por favor, porque si me quitáis el teléfono, joder, qué voy a hacer, qué tal, que no sé qué, estoy aquí solo, tal, ¿no? En francés, hablando en francés, claro está. Y me acuerdo de un chavalico jovencillo que vio cómo me estaban agrediendo y tal, y cuando me robaron el teléfono, el chico dijo, lo cogió él y les dijo a todos que no me tocaran más y cogió el teléfono. Bueno, es un detalle, ¿eh? Pero bueno, me pareció bastante majete. Se llevó el teléfono, pero abrió el teléfono, cogió la tarjeta SIM y dijo, toma, guárdate la tarjeta SIM que te va a servir así. Si sales de aquí, pues oye, yo creo que si te quedas tranquilo, todo va a salir bien, quédate en la esquina, no hagas ruido, tal, y ya verás cómo se sale. Pues me dio una calma increíble gracias a ese chico. eh, y nada, pues me quedé la tarjeta SIM que me sirvió luego cuando salí de aquel embrollo, pues a llamar a familiares y a tener contacto con la gente con un teléfono que encontré. Y bueno, pasaron las horas así y la gente seguía entrando en la habitación hasta que ya no quedaba nada. Luego, pues la gente ya cuando venía veía que no había nada, se iba y bueno, pues así durante horas, ¿no? Y alrededor de la 1 de la tarde más o menos, si no recuerdo mal, seguía entrando gente y claro, pues cuando la gente no encuentra ya nadie que llevarse, pues ya intentan, alguno entra encabronado, pues ya te intenta agredir, oye, tal, que tienes por ahí, más, levántate, tal, la. Y en aquel momento, pues un rayo de luz también, que agradeceré toda mi vida a esa persona, pues entró un chico de recepción del hotel, porque ya sabía el personal, hacía tiempo, había sido contactado por mi empresa, no sé cómo exactamente, el tío vino a rescatar pues a los clientes que se hubieran quedado ahí solos. Y me acuerdo que en aquel momento llegó él, yo lo conocía porque vivía en el hotel, entonces tenía una buena relación con todo el personal, incluido esta persona, y cuando llegó a la habitación me dijo, pero señor Gómez, ¿pero qué está haciendo aquí? ¿Pero por qué no se ha ido? He dicho, pero estoy esperando a que alguien me ayude, si han venido mercenarios, he visto que ha habido soluciones y aquí nadie me ayuda a mí. Pues este tipo cogió una botella de cristal que estaba en la habitación, cogió un mantel también del room service porque había comido el día anterior, había cenado en la habitación, se lo enrolló en el brazo, rompió la botella y empezó a decirle a todo el mundo que no se acercaron a mí. Me dijo, Joaquín, agárrate a mi espalda, no te sueltes de mi espalda, tú agárrate como si fueras un oso y vamos a salir de aquí juntos. Pero, por favor, no te separes de mí, vamos a salir de aquí. Entonces me acuerdo que en aquel momento pues me agarré a este héroe y nada, pues intentó pues con la botella rota pues a separar a la gente porque había cientos de personas en los pasillos del hotel para que pudiéramos salir. Me acuerdo que al hueco el hueco de la escalera que está cerca del ascensor, el ascensor no funcionaba, pero el hueco de la escalera estaba ya con un incendio, la gente había puesto colchones porque querían destrozar el hotel, que era propiedad de la mujer del presidente, estaba ardiendo, había humo, bueno, ya empezaba a haber humo negro por todo el hotel, no sabía si íbamos a salir de ahí. Al final, entre trancas y barrancas, pues salimos a la puerta de salida de emergencia del hotel, del segundo piso, donde las típicas escaleras de exterior, pues pudimos salir de esas escaleras. Además, hay que contar esto es importante, me acuerdo que cuando íbamos por ese pasillo, eh, me acuerdo que pasé una habitación y me acuerdo de haber visto a un chico indio que trabajaba para Airtel, y era un ingeniero y estaba acojonado pues con la puerta medio abierta y me acuerdo que cuando yo pasaba le dije al chico que me estaba ayudando, le dije, espera, que creo que aquí hay alguien también. Esto de película, ¿eh? Bueno, pues nos paramos, abrimos un poco la habitación, estaba amoratado y tal, me dijo, se han llevado a mi compañera, tal, no sé qué. Le dije, vente con nosotros, digo, por favor, ayudarme. Pues se vino con nosotros, los dos nos abrazamos a este chico que nos ayudó
Y pues esto, pues salimos a la puerta de emergencia, conseguimos bajar porque había gente que subía, pero es que era una cosa increíble. Y cuando llegamos abajo, pues nos dijo, vamos a correr ahora mismo por esta calle y no os paréis, no miréis atrás, correr, correr, correr. Bueno, bueno, bueno. Corrimos, corrimos a unos 200 metros más o menos, llegamos a un cruce y de repente un coche se paró con un derrape increíble de película, de justo delante nuestra y temiendo lo peor, y de repente la puerta de atrás se abre y nos dice un tío, venir, venir, venir. Y era el director de Airtel, era un burkinabé, era el director de Airtel de Burkina Faso y había venido a rescatar al indio y a otro que pudiera estar con él, y era yo. Bueno, de hecho venían a por el indio y a su compañera se la habían llevado, y hablaré si eso de otro día de ella, porque luego la encontramos en el aeropuerto el día siguiente, la pobre, la desvalijaron, la dejaron en un descampado y bueno, pues el chico este, el director de Airtel, pues nos llevó a su casa esa tarde. Nos puedo, no sé, nos puedo relatar el estrés, el miedo que teníamos, pero me acuerdo que ese día cuando íbamos en coche hacia la casa del chico de Artel, el indio y yo íbamos abrazados. No sé, pues esto es así. No, no lo puedo maquillar, esto es así, como pasó. Llegamos a casa del chico y ya en aquel momento, bueno, me acuerdo que había guardado mi tarjeta SIM, como os he dicho antes, conseguimos los teléfonos, ya conseguimos hablar pues con padres y con amigos y tal, y en aquel momento pues intentaban organizar, ya estábamos dándonos cuenta un poco mejor de la situación, que realmente el presidente lo iban a sacar del país porque de hecho se fue a Costa de Marfil porque la sublevación triunfó, y sabíamos que en ese momento el país estaba en golpe de Estado, gobernado sin saber realmente por quién, pero en golpe de Estado y se cerraron el espacio aéreo y terrestre. Por lo tanto, no se podían ni entrar ni salir del país, ni por carretera, ni por avión. Es un país enclavado, así que tampoco puede salir por la mar. Y entonces, pues bueno, pues hubo muchas gestiones, sobre todo por parte de mi empresa. La embajada, como os dijo, no hay embajada en Ouagadougou, en Burkina Faso. Todo dependía de la embajada de Costa de Marfil. Fueron nulos, fueron realmente nulos. No se movió un dedo para intentar ayudarme. Fue todo mi empresa, mi familia y mis amigos. Y nos consiguieron un vuelo el día siguiente para salir del país. El día siguiente, pues cuando nos levantamos nos dijeron, oye, hay un vuelo de Air France que va a llegar a las 8 de la mañana, tenéis que estar en el aeropuerto a las 6 de la mañana para coger una plaza porque todo el mundo está intentando salir, todos los extranjeros, todo el tal, no se sabe lo que va a pasar y tal. A las 6 de la mañana nos montamos en el coche del chico de Artel, nos escondieron en el maletero. Es un coche 4x4, entonces el maletero tiene esa especie de tapilla de tela, no es dura, entonces nosotros estamos escondidos en el maletero, pero por ese tipo de maletero realmente estás dentro del habitáculo del coche y podíamos ver un poco por lo que pasaba afuera. Y conforme llegábamos al aeropuerto, eh, nos dicen que, oye, mira, mira, ahí está el avión de Air France. Y entonces vimos un Airbus grande de Air France que se acercaba para aterrizar conforme llegábamos al aeropuerto en coche. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa para completar un poco a toda esta historia? Que conforme el avión estaba aproximando para aterrizaje con el tren de aterrizaje ya fuera y tal, pues conforme se iba acercando, pues nos dimos cuenta que volvieron a meter los motores al 100%, el avión no aterrizó, volvió a coger aire y se fue de Ouagadougou. Y en aquel momento dijimos, pero ¿qué está pasando? ¿No hay vuelo o qué pasa? Y aquel día pues llegamos al aeropuerto, como os digo, encontramos a la chica india, compañera de este chico indio, ya nos contó su periplo. La abandonaron en el descampado después de robarle todo. Alguien le engañó, le dijo que le iba a sacar del hotel, pero realmente era para robarle. Se quedó sola en un descampado y la agredieron también. Bueno, no voy a entrar en ese capítulo. Pero bueno, pues ahí es donde nos separamos el chico indio y yo a la tarde, porque ellos ya vinieron a buscarles.
A mí tardaron aproximadamente gente de mi empresa hasta que la cosa se calmó. Yo creo que eran las 4 o 5 de la tarde, vinieron a buscarme. Me quedé en casa de un amigo de la empresa durante unos días hasta que, tras unos 5 días aproximadamente, con el espacio aéreo y terrestre cerrado, se encontró un vuelo de vuelta a Dakar y así es como volví a Dakar. Y 30 minutos de historia, lo siento que sea tan larga, pero es que esta era una historia que tenía guardada para mí, para compartirla con gente, y por eso cuando abrí el canal os puedo decir que en la lista de asuntos y de temas y tópicos que quería hablar, pues este era uno muy especial. Y como hoy, día en el que la embajada celebraba la hispanidad tras el abandono que sufrí por parte de la embajada de Costa de Marfil, que no vale para nada, y lo que comenté el otro día sobre las estafas y las mafias en Senegal, sobre la inmigración y tal, y porque aquí en la embajada en España de Senegal no hacen nada excepto ganar 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 euros por no hacer nada, pues por eso no he ido, en una pequeña forma de vendetta. Santi, lo siento por no haber acudido a tu invitación, entenderás, bueno, o no lo entenderás, pero eh, cuando veo hoy todos los medios que se han puesto en marcha por parte del gobierno español, el ministro Álvarez y todo ese circo para esta gente, y escucho a la gente diciendo cómo han sido tratados, en qué situación han estado y tal, y todos los medios de comunicación volcados, cuando de mi historia pues nunca se habló y me sentí siempre muy abandonado. De hecho, espero tener la nacionalidad senegalesa muy pronta, tendré las dos. Por si acaso, no se sabe lo que puede pasar. Quiero España, me muero por España, me muero por la historia de España. Creo que tenemos una de las historias más ricas del mundo. Pero cuando veo esa hipocresía, como a la gente se le está tratando como si hubieran estado en la guerra, y veo cómo se me trató a mí y cómo fui abandonado en aquellos momentos, y tener un cónsul honorario en Burkina Faso que daba pena porque no se le podía ni siquiera contactar por teléfono, fue un ridículo increíble. Pues un poco como el ridículo del que hablaba el otro día con la fragata o patrullera que puso Pedro Sánchez, ¿no? Gracias por vuestro apoyo, por el ridículo mundial. Otra vez, enhorabuena, porque te estás famando, como decía mi abuela, te estás famando. Y a mi mujer, pues lo siento, es un vídeo que hago con mucho amor, que también se lo dedico a ella, que ha escuchado esta historia muchas veces, mis amigos también, y de hecho cuando la cuento, bueno, he intentado de reducirla lo máximo posible. Podréis comprender, por ser una experiencia, espero que os haya llegado al corazón, porque a mí, bueno, pues es una experiencia vital que nunca había compartido abiertamente así. Perder 30 minutos de vuestra vida, pues bueno, que os dé que pensar, esas reflexiones, esos pequeños momentos de reflexión, de pensar en mi hermana o en, 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 en tener esa lástima de no haber hecho ciertas cosas, como haber terminado bien con mi hermana, o cosas así, pues que en un chas pues se pueden volatilizar, ¿eh? Apreciar la vida. Otra cosa, a los jóvenes que hayáis o que un día veáis este vídeo, eh, yo me fui a África con sueños. África no ha avanzado muchísimo en 15 años, sigue estando muy detrás de Europa. Ya hablaremos de esto otro día, pero no digáis no cuando tengáis la oportunidad. Esto es una experiencia única, esto es una experiencia que hay que vivir, que construye, que te hace ver la vida de una forma completamente diferente, enriquecedora. Eh, a todos los de la flotilla, no va contra vosotros, para nada, para nada. Simplemente, bueno, veo el trato que estáis teniendo, eh, con lo que me gustaba Burkina Faso y el país que es y el potencial que tiene. Nunca se habló de esto. A mi amigo Eli, propietario del Café Cappuccino en Ouagadougou, en enero de 2016,
un atentado terrorista. Además, yo conocía a él y jugaba al póker con él muchas veces, pues en un atentado terrorista un viernes, además, 15 de enero de 2016. Yo siempre comía todos los viernes en ese café, pero esa semana yo estaba en Mauritania, por casualidad. Pues ese viernes 15 de enero de 2016, un atentado terrorista acabó con la vida de unas 30 personas, incluidas 4 miembros de la familia de Eli. Si un día ves este vídeo, te lo dedico también a ti. Mataron a su mujer, a un hijo de 9 años y a otros 2 familiares. Ouagadougou era una ciudad de sueño, ya no es lo que es. Me duele en el corazón, era mi ciudad favorita de toda África del Oeste, siempre lo he dicho a todo el mundo. Y nada, lo siento que el vídeo sea tan largo, me da pena que quizás no va a tener la repercusión ni el alcance que me hubiera gustado, porque yo creo que es una historia bonita, que dé también ganas a la gente a vivir las experiencias. África también es eso. Bueno, pues oye, yo he vivido esto y otras muchas historias que os comentaré en mi canal. Muchos besos a todos, también besos a Juan Olza, a Javi, a todo el mundo que vaya a pasar estos 36 minutos viendo esto. Os quiero a todos, no he podido tener mucho tiempo con vosotros esta vez en Pamplona, pero ha sido tiempo de calidad, el poquito tiempo que hemos tenido. Muchas gracias de nuevo por el soporte. A todos aquellos que no seáis amigos ni familiares, que os unís al canal, que lo seguís, pues oye, ¿queréis saber más? Likear, suscribiros, preguntar, criticar, lo que queráis. Un beso a todos, quiero a España, quiero a todo el mundo y dormir bien, chicos.